Buenas, amada. ¿Cómo anda, amada? Amada. Hola, Jenny. Hola, Jenny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Me escucho. Ay, le tengo... Espera, amada. Tengo que reactivar el... Sí, es verdad. Ya está. Perfecto. Ay, por Dios, esto es... A Jenny le tengo que solicitar. Jenny, activa tu audio porque estamos mutando a todos. ¿Se ve? ¿Esto se ve? Sí. Ay, qué bueno, Perfecto. amada, que yo lo estaba ahora por poner. Me quedó ahí medio, pero está. Bueno, está, perfecto. Hola, Jenny. ¿Por qué Hola, ¿qué sonríes? tal? ¿Cómo andás, Jenny? Bien. Ay, ¿Cómo qué hermosa, están? qué Qué linda. bella que está, Jenny. Ay, Por muchas favor. gracias. Qué Estoy acá en el linda. consultorio. Estoy acá en el consultorio, todavía no me fui. Estoy, recién terminé la consulta. Ah, Así que hoy la mayoría fueron consultas online porque con esto de las nuevas disposiciones muchos prefirieron quedarse un poquito guardados, así que bueno, acá estamos. ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien, gracias a Dios. Bueno, Batallando me alegro. con los pocos pelos que tengo y la humedad, que no sé cómo voy a hacer para que se queden en su lugar. Ay, pero igual estás muy linda, sí, Magdalena, así claro. que, Las tres se vinieron preciosas. Las bueno, dos, digo, las dos, que las tres. las tres, dijiste bien las Jenny, tres. ¿cómo Sí, vamos a orar porque vamos a transmitirlo por Facebook en vivo, no sé si sabes que vas a no, estar no en... sabía. Ah, bueno,
Ahora lo estoy Ah, como transmitiendo para nosotros nomás, pero cuando comience ya le hago público. Así bien, que, bien. Yo Hola, en Federico. ¿qué tal, Federico? Si te parece, después de ¿cómo orar, estás? yo ajusto un poco entonces el ángulo, ¿te parece? Sí, sí. Y después ya sale, ¿sí? Ah, buenísimo, me avisa. Sí. ¿A quién va a orar? Oramos, oramos. Oramos. Usted, el pastor, está ahí, Pastor Federico, de repente usted nos guía en oración. Le tenés que habilitar el audio, Ay, Julie. sí, es verdad, perdón. Ay, por Dios. Ya está. Y hay como 3 personas que están esperando. Desmutate, ya está. Dice, a ver, capaz que estás mutado vos, Fede. Ya está, tiene que hacerlo él. Ah, Ya. orá cortito, Ahora Federico. sí, Orá mamita. cortito hacia... Ahora Perdón, perdón. sí. Cortito al pie nomás. Oh, patadita de Oramos. chancho. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Dios Padre, que tú estés guiándonos, Señor amado, una vez más a poder tocar los corazones de las personas en una necesaria en este tiempo, como es el tema de la adicción tecnológica, esa adicción que nos produce su sustancia, Dios Padre, pero la cual de forma diaria por nosotros adquirirla, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a poder tocarlos para la nueva generación también, tanto para nosotros como para aquellas personas, como para poder instruir a otros que no caigan en la misma, Señor, que tú pongas en tu palabra, en su boca, Dios Padre, de su conocimiento, que sea todo fluido, que no haya interferencias en la Amén. comunicación, Dios Padre, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las comunicaciones, Dios Padre, ponemos en nuestros corazones y los corazones de aquellos que van a escuchar en el día de hoy, Dios Padre, este taller, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Federico. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, que Dios te ayude. Sí. Ay, no. A ver, ahí creo que está mejor la toma, ¿verdad? Sí. Está preciosa. No, Está mejor, más que sí. nada para darle un poquito de amplitud también. No sé, Melissa, ¿tú cómo lo ves ahí? Julissa, perdón. Julissa. Está buenísimo. Se ve precioso. Está. Ahora tú Bárbaro. estás súper bella. Ah, yo estoy así, tampoco no me puse nada especial, ¿eh? El corte, me parece que es el corte. El corte de no sé, pelo, algo te puede ser, hiciste. sí. Sí, puede ser. Está bueno. ¿Saben que hay alguien más acá o somos nosotros? Somos nosotros nomás, porque hay Bien, gente en bien. espera, pero tienen que esperar hasta las 8. Ya. No, entonces les comparto un poquito, porque yo este mismo taller, cuando lo dicté en Déboras a la batalla, si bien en líneas generales era el mismo, en este tiempo como que actualicé un poquito la información acerca de algún otro autor y demás, entonces tal vez no tenga exactamente el mismo corte, pero lo que cambian son situaciones un tanto puntuales de actualización, ¿tá? Un poco para que sepan. Está bien. Bien. ¿Ah? Buenísimo. ¿Vas a precisar compartir pantalla? No, Dale, no. perfecto. No voy a precisar compartir pantalla y voy a tratar de hacer una exposición entre 40 y 45 minutos para que después quede un tiempo para preguntas y yo a las 21:15 empiezo soy docente en la Católica y empiezo la clase 21:15. Entonces, si 21:10 podemos ir cerrando, estaría fantástico. Sí. ¿Ah? O antes igual. No sé si... hasta ese momento igual la conexión es vía Zoom, así que entro de un Zoom a otro.
Em, no sé si abro el potrero ya, Magdalena, ¿qué dicen ustedes? O esperamos las Pongo 8. la placa. Pongo Ah, la placa y igual faltan 7 minutos, pero pongo la placa y vas abriendo. Y empezamos 8:05 o a las 8 en punto, Debbie. Eso, Jenny. yo A digo a las 8 las en 8. punto ya te No, pasamos. eso como ustedes lo decidan, para mí está No, no, bien. para manejarnos los tiempos, 8 y minutitos, porque si no, Sí, no, Sí, ¿está? sí, 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 sí. está Yo bien. digo como Jenny tiene solamente disponible hasta 9:30, Claro, yo pensé que 8:02, por ahí empezamos, si les está. parece. ¿Les parece? Yo te presento, ¿cómo te presento? Como licenciada en psicología y qué más. Pues yo soy un desastre para las presentaciones. Mira, me presentas como licenciada en psicología, casada con 3 hijos. Ya está. Muy Simple, ¿Y bien. esposo? todo ¿Y lo demás esposo? ¿Y es, esposo? ¿Y esposo? ¿eh? ¿Y el nombre del esposo? Martín, Martín. Casada con Martín, tiene 3 hijos, A ver, licenciada en ahí sí. psicología. Ahí está. Así Bien. no me olvido Todo, de nada, porque a veces... todo lo demás Cortita en la cosa. realidad suma el conocimiento y todo eso, así que ya está. Vamos a hacerla corta. No mucha presentación. Muy bien. Está Bueno, bien. les cuento que ya ahora yo tengo que poner en vivo porque después a un potrero no me va a dar para hacer las dos cosas. ¿Ah? Bien. Bueno, ¿Se ve bien? Sí, No lo puedo mejorar. se ve bien, se ve bien, se ve bien. Está. Sí, sí. como no puedo salir de acá. Amada, ¿puede dejar de compartir un ratito para poder minimizar esto? Porque no me da, si no, no puedo ver el Facebook. Ah, ahora sí. Bueno, sale. Ya estamos. Tu audio, Jenny. Ahí. Buenísimo. Voy a admitir a todos. Ujú.
Muy bien, les damos la bienvenida un jueves más a un taller. Le damos la bienvenida de parte de Siembra, el servicio comunitario Siembra. Y en esta oportunidad nos sentimos muy contentos de contar con la licenciada en psicología Jenny Queriquian, casada con Martín, con 3 hijos, preciosos ellos. Y bueno, ella va a abordar el tema adicciones tecnológicas. Les pedimos por favor que mantengan los micrófonos mutados, las preguntas a través del chat, y al final del taller va a haber un espacio para leer esas preguntas, ¿sí? Nuevamente, bienvenidos, y Jenny, el espacio es todo tuyo. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias Magdalena por la bienvenida, por la introducción, por nuevamente poder compartir con Siembra Valores algo que nos aporte en lo que tiene que ver no solo con nuestros conocimientos, sino también con el poner en práctica, ¿verdad?, todas estas cosas. Y realmente, de corazón, qué bueno es poder contar con espacios como los que Siembra propone, para poder capacitarnos y ser efectos entonces multiplicadores en los lugares donde nosotros estamos. Así que muchísimas gracias por la invitación, realmente me siento muy cómoda trabajando en este lindo grupo de personas, de colegas también, y bueno, y esperemos que lo transmitido hoy pueda aportar en lo que es no solo el conocimiento, sino también en lo que es la prevención y la ayuda para nosotros y también para quienes nos rodean. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y en realidad solamente veo cuatro figuras humanas. El resto son un cosito en blanco y en negro que está puesto allí con sus nombres, pero bueno, sé que detrás de cada una de esas figuritas hay personas que nos están escuchando, así que bienvenidos a todos. Adicciones tecnológicas es el tema que hoy nos está convocando. Y las nuevas tecnologías irrumpen de manera meteórica en nuestra sociedad y en poco tiempo inundan el mercado de consumo y cambian nuestra forma de vida. Hoy por hoy es inexplicable, ¿verdad?, el no poder comunicarnos en tiempo real con personas que están en otro lugar del mundo. De hecho, nosotros hoy estamos conectados de una manera tecnológica. Tampoco podemos concebir el no acceder a diferentes informaciones. ¿Por qué? Porque simplemente poniendo palabras claves podemos encontrar información, muchas de ellas de buen origen y con un canal positivo, y también, como siempre decimos, en esta famosa tecnología encontramos de todo un poco. La realidad es que hemos construido una nueva realidad alrededor de las nuevas tecnologías, y que si lo evaluamos en términos positivos, esto es un avance de gigantes, realmente lo que la tecnología ha incursionado en nuestro medio. Pero también trae apareados unas consecuencias que no son tan positivas y que de momento aparecen como la punta de un gran iceberg, ¿verdad? En el que, si bien reconocemos que hay cosas que no son muy positivas, es como que estamos viendo la puntita de todo eso. Sin duda que en este sentido la gran estrella es Internet, alabada y criticada hasta el cansancio. Y ahí es donde nos cuestionamos, ¿estamos ante una nueva adicción real o potencial? Y saben que en base a esta pregunta, autores referentes como Young en 1996 definía y acotaba el concepto de adicción a Internet como un deterioro centrado en el control de su uso, que tiene manifestaciones sintomáticas a nivel cognitivo, conductual y fisiológico. Se llega a hacer entonces un uso excesivo de Internet que acarrea como consecuencias la distorsión de los objetos personales, familiares y profesionales. Esta herramienta puede usarse bien, y realmente hay muchas ocasiones en las que se pueden usar bien. El tema,
y allí es donde está el problema, es cuando la persona siente alivio del malestar emocional cuando recurre a ellas. Hay dos autores, Echeurrúa y Corral, que mantienen esta teoría entonces, ¿no? De que no es que estas tecnologías, y hablando del Internet, que fue la estrella que nombramos al principio, esté dejando secuelas, sino que el mal uso de ellas entonces es lo que nos acarrea un problema. Hay un autor, Griffith, que es un psicólogo estadounidense, que se enfoca más que nada a lo que tiene que ver con los aspectos adictivos, a los aspectos adictivos que tienen que ver también con la conducta, no a las sustancias químicas adictivas, sino a la adicción conductual, que plantea un modelo de adicción biopsicosocial. Y lo que plantea es lo siguiente: al igual que las adicciones a sustancias químicas, lo cual hacemos una diferenciación, porque en este sentido, cuando hablamos de adicciones tecnológicas, no existe un componente químico responsable de la dependencia. Sin embargo, al igual que las adicciones que sí tienen sustancias químicas, los primeros síntomas los encontramos cuando la persona desarrolla diferentes comportamientos en su vida cotidiana. Es decir, sus conductas, sus comportamientos cambian. Entonces es allí entonces donde nos podemos encontrar con esta punta del iceberg en el que decimos que puede estar entrando o podemos estar viendo rasgos entonces de un comportamiento adictivo. En el caso de las tecnologías, los síntomas de dependencia se circunscriben a lo siguiente: al aislamiento, estando tanto solos como en compañía, al bajo rendimiento, y este bajo rendimiento se atribuye a un bajo rendimiento en lo académico o en lo laboral, porque también se dan estas adicciones en el plano adulto, y a la atención centrada en la tecnología. Entonces, cuando hablamos de síntomas de dependencia en lo que tiene que ver con las adicciones tecnológicas, según lo plantea este autor, en un modelo biopsicosocial, estamos hablando entonces de aislamiento, y esto es estando solo o en compañía, de bajo rendimiento académico o laboral y de una atención centrada en la tecnología. ¿Qué aparece entonces como consecuencia de todos estos comportamientos que no logran seguir el comportamiento que la persona estaba teniendo? Pérdida de control. Aparece entonces la pérdida de control, o sea, yo no tengo control sobre la tecnología, sino que la tecnología me controla a mí. Una búsqueda desesperada por obtener refuerzos rápidos, es como una inmediatez en lo que tiene que ver con el acceso entonces a la tecnología, y un sentimiento de malestar si no se usa la tecnología suficiente. Estos son los principales aspectos entonces que aparecen cuando estamos hablando de poder entrar en lo que tiene que ver con estas adicciones, o por lo menos rasgos que nos plantean las adicciones tecnológicas. Siguiendo un poco la formulación de este autor, de este psicólogo estadounidense, Griffith, podemos hablar también de que hay criterios que son clínicos que determinan que una adicción química puede adaptarse homogéneamente a una adicción conductual. Es decir, que hay componentes clínicos que tienen similitud en lo que son las adicciones químicas, a las cuales hoy no nos vamos a estar centrando, con las adicciones tecnológicas, a las cuales él llama las adicciones conductuales. ¿Por qué? Porque afectan nuestra conducta y nuestro comportamiento. Entonces, estos aspectos se sintetizan en los siguientes parámetros. El primero de ellos es la saliencia. ¿Qué significa esto? Una actividad particular se convierte en la más importante en la vida de la persona, dominando sus pensamientos, sentimientos y conductas. O sea que es fundamental en su vida. Esta conducta, esta actividad, entonces se convierte en la más importante
para estas personas. Entonces, el primer parámetro es la saliencia. Y si ponemos un ejemplo en lo que son las redes sociales, el internet, la tecnología en sí, diríamos, me paso la mayor parte del tiempo observando las redes o pensando en hacerlo. Si este pensamiento o si esta actitud está en una de las personas, es porque hay uno de los parámetros que determina entonces una adicción tecnológica. También vale aclarar de que uno de estos parámetros que vamos a seguir desarrollando ahora, uno no nos convierte en adictos a la tecnología, sino que se tienen que dar una serie de comportamientos y una serie de rasgos consecuentes para que podamos configurar entonces una adicción. ¿Cuál es el segundo parámetro que nos plantea este autor? Los cambios de humor. ¿Qué significan los cambios de humor? Esta experiencia subjetiva que relatan las personas al implicarse en una actividad particular. Esto es algo que uno nota, por eso es subjetivo, es algo que uno nota y que relatan las personas al implicarse en una actividad particular. Les cambia el humor. Ellos mismos sienten que les cambia el humor. ¿Cuál es un ejemplo claro de esto? Cuando estoy participando activamente en las redes sociales, me olvido completamente de mis problemas. ¿Sí? Entonces, primer componente, primer parámetro, la saliencia, y dijimos, me paso la mayor parte del tiempo observando las redes o pensando en hacerlo. El cambio de humor, cuando estoy participando en forma activa de lo que son las redes sociales, el internet, el celular móvil, lo que hago es, me olvido de mis problemas. El tercer parámetro es la tolerancia. Aumento necesario de cualquier cosa o conducta o situación. ¿Para qué? Para lograr los efectos que tenía al principio. Entonces, cada vez más paso tiempo jugando, observando o interactuando en las redes sociales para sentirme bien. O sea, necesito cada vez más tiempo para lograr esa satisfacción que al principio tenía. A esto llamamos tolerancia. Seguido a esto, ¿no? Y muchos de los que están escuchando deben decir, bueno, pero son parámetros muy similares a las adicciones químicas. Por eso dijimos al principio de que si bien son adicciones que no tienen componente químico, pueden adaptarse en forma homogénea a una adicción conductual. Seguido de la tolerancia está el síndrome de abstinencia. Para entenderlo bien, el síndrome de abstinencia es un sentimiento de incomodidad o estado físico o psicológico, social también, desagradable. Un sentimiento de incomodidad, tanto en lo físico, en lo psicológico o en lo social, que es desagradable cuando se reduce la actividad en forma súbita. ¿Qué significa? Que cuando yo corto la actividad en forma radical, en forma súbita, entonces allí empiezo a sentir incomodidad. Y esta incomodidad se puede ver reflejada, tanto a nivel físico, tanto a nivel psicológico, como también a nivel social, es decir, en el entorno en el que me estoy moviendo. Una frase para poder representar esto: me siento muy mal si por algún motivo no le puedo dedicar tiempo a la tecnología, llámese redes sociales, internet, navegación, el nombre que ustedes le quieran poner. Entonces, me siento muy mal, tengo efectos tanto a nivel físico o psicológico o social, o los tres, ¿sí? Por eso a esto se le llama entonces el síndrome de abstinencia. Otro de los parámetros que también influyen y sintetizan esta homogeneidad entre una adicción química y una adicción conductual es el conflicto. Los conflictos interpersonales o los conflictos consigo mismos. Son conscientes de que tienen un problema, pero no lo pueden controlar. Y a esto le llamamos la pérdida de control, entonces. Es decir, cuando yo creo esta dependencia con la tecnología, puedo llegar a tener entonces conflictos a nivel personal, pero también conflictos a nivel interpersonal, o sea, con quienes me rodean o conmigo mismo. ¿Y qué siente la persona? Una pérdida de control en cuanto a esto. No puedo resolver ese conflicto
que tengo por delante. Por pasar mucho tiempo en las redes, he tenido problemas con mis mejores amigos. Con esta frase lo podemos bajar bien a tierra. Por pasar mucho tiempo en las redes, he tenido problemas con mis mejores amigos. Esto habla de los conflictos que podemos llegar a tener en el entorno. Como último parámetro, vamos a nombrar la recaída. La recaída es la tendencia a volver a los patrones originales de la actividad. Es decir, vuelvo a la misma cantidad de tiempo, tratando de agregar, ¿no?, en forma constante, entonces, para poder sentirme bien. Esto pasa cuando estamos queriendo salir de esta adicción, pero tenemos una recaída. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que tiene que ver en la adicción a Internet. Si bien seguimos en una falta de criterios diagnósticos, y esto hay que reconocerlo, porque se ha avanzado muchísimo a nivel científico, pero tenemos una falta todavía en los criterios diagnósticos y de consenso entre la comunidad científica. El abordaje de la investigación de Internet se hace desde dos vertientes. Primero, la adicción por sí misma, y segundo, como vehículo para desarrollar otras adicciones. Entonces, no quería dejar pasar por alto mencionar esto. Si bien los criterios y la comunidad científica no logra tener una sola vertiente por la cual decir, bueno, estamos consensuados y vamos por este lugar, va por dos ramas bien amplias. Una es la adicción por sí misma y otra es como vehículo para desarrollar otras adicciones. ¿Y cuáles son entonces, teniendo en cuenta esto, cuáles son entonces las principales adicciones tecnológicas? Y entre ellas yo voy a mencionar algunas, y quizás quienes nos están escuchando o siguiendo también por Facebook pueden reconocer otras, ¿no? Pero como principales está la adicción a los videojuegos, la adicción al teléfono móvil, la ciberadicción en las diferentes modalidades. Y puede ser el ciberjuego adictivo, lo cual conlleva una conducta compulsiva, ¿no?, de querer jugar en forma constante, la cibercompra adictiva, y esto es en la conducta compulsiva, como por ejemplo la subasta, el hecho de tener que comprar y de subastar y de ofrecer y de ofertar en forma constante. También hoy por hoy estamos siendo testigos de lo que es el cibertrabajo adictivo, ¿sí? Y más que nada en lo que tiene que ver con el teletrabajo. Y desde ningún punto de vista estoy en contra de lo que es el cibertrabajo y de lo que es el trabajo en línea hoy por hoy desde nuestras casas, porque es una gran herramienta que nos está ayudando, pero si realmente no tiene los parámetros y los límites correspondientes, puede llegar a esto que en inglés se puede traducir como que nos desenfoca. Quedamos como difuminados, desdibujados con lo que tiene que ver la actividad laboral. Entonces, en este sentido, tenemos también que tener presente el cibertrabajo adictivo. No podemos dejar de nombrar el cibersexo adictivo, y yo sé que en la conferencia anterior estuvo el doctor Jorge Patpatian hablando de lo que tiene que ver con la pornografía, y él allí ahondó en temas claves que tienen que ver con todo el aspecto pornográfico, que incluye también lo sexual, las expectativas de vida hacia el futuro, en lo que tiene que ver con la relación sexual y demás, pero es otra principal adicción también tecnológica, el cibersexo adictivo, la cibercomunicación adictiva. Hoy por hoy, y yo en consultorio justamente lo escucho mucho también, estas relaciones que se mantienen a nivel de las redes, ¿no? Las ciberrelaciones, o sea, estos amigos que creamos en red, estas parejas que se forman en red, y todo lo que tiene que ver con las relaciones y la comunicación adictiva en este sentido, y también la ciberadicción a la información, lo que podemos llamar en términos comunes los vagabundos en red. Hay muchísima información que podemos obtener, y también hay muchísimo consumo de esta información. Es claro que a nosotros, por ejemplo, nos hablan de un diagnóstico o nos hablan
de una palabra que no conocemos, o de una nueva forma de vivir, o de vestirse, o de conducirse en la vida, y lo primero que hacemos es consultar entonces cuál es la información que allí está. Entonces, esto también forma parte, los vagabundos en red, esto también forma parte entonces de ciertas adicciones que son principales en lo que tiene que ver con la tecnología. Si bien hicimos un paralelismo, pero una diferenciación en cuanto a las adicciones tecnológicas y las adicciones que son pura y exclusivamente de sustancias químicas, estas adicciones tecnológicas también tienen riesgos. Y vamos a mencionar algunos de los riesgos que estas adicciones tienen. A nivel físico, lo vamos a separar a nivel físico y a nivel psicosociales. Entonces, a nivel físico, ¿cuáles son los riesgos que tienen? Por ejemplo, algunos de ellos, sequedad en los ojos. Ojos secos por el hecho de estar expuestos tanto tiempo a lo que tiene que ver con la tecnología. Migrañas, dolores de cabeza, el famoso dolor de cabeza que me da después de estar mucho tiempo en interacción con la tecnología. Dolores de espalda, ¿por qué? Porque nuestra postura no siempre es la misma, o estamos acostados en un sillón, o en la misma cama, o sentados de forma no muy confortable. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo también, entonces esto nos puede traer afecciones en la espalda. En lo que tiene que ver con las conductas basales, muchas veces las conductas basales también están afectadas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de conductas basales? Conductas básicas del ser humano, como por ejemplo los hábitos alimenticios irregulares. Nos olvidamos de comer porque estábamos frente a la tecnología, o el descuido de los hábitos de higiene. Esto se ve mucho en los adolescentes, cuando pasan mucho tiempo encerrados o en su cuarto, o en el sillón, o en un ambiente de la casa. Entonces es como que las horas transcurren y ahí se olvidan de la alimentación, también lo hacen en cuanto a la higiene, y alteraciones en el patrón del sueño. Esto no significa solamente que se duerman tarde, sino las alteraciones en el patrón del sueño pueden tener que ver con el sueño de conciliación, es decir, no concilian el sueño después de estar muchas horas expuestos a la tecnología, o con el mantenimiento del sueño, es decir, se pueden dormir, concilian bien, pero se despiertan una vez, otra vez y otra vez. Entonces, cuando hablamos de estos factores de riesgo, tengamos en cuenta cuáles son todas las vertientes que esto tiene. No significa solo que coma, que duerma, que se higienice, sino que lo haga en las condiciones y en los horarios que son adecuados para cada una de estas conductas basales. Sin embargo, también tiene riesgos que son psicosociales, y en este sentido hay un gasto económico importante, porque todo lo que tiene que ver hoy por hoy con la conexión a Internet, al menos en nuestro país o en nuestras latitudes, tiene un costo, y cada vez tenemos que ir aumentando entonces los niveles de conexión para que pueda el funcionamiento ser normativo para todos los integrantes de la familia. Otro de los riesgos psicosociales son las dificultades en el rendimiento escolar y o laboral, que esto lo mencionamos también anteriormente. Trae un grado alto, ¿sí? Y esto lo comprueba la clínica, y también lo comprueba las encuestas que se hacen al respecto, un grado alto de nerviosismo e irritabilidad, el hecho de estar expuestos en forma prolongada y cotidiana entonces a lo que es la tecnología. Sentimientos de culpa y de vergüenza, porque muchas veces lo que ocurre detrás de la pantalla, o lo que yo veo detrás de la pantalla, o con quien interactúo detrás de la pantalla, me trae culpa y vergüenza. Conflictos familiares, esto se puede dar, justamente los conflictos que nombrábamos antes, esto se puede dar porque paso mucho tiempo en las redes, o porque no me adapto a lo que es la rutina de mi contexto. Entonces puede traer conflictos familiares, pérdida de amistades físicas. ¿Por qué? Porque mis amistades son todas virtuales, y el aislamiento social
por lo cual esto refuerza también la adicción, ¿no? Porque como no tengo amigos y estoy solo, entonces cada vez lo que hago es reforzar en forma negativa el estar en contacto con la tecnología. Hicimos un gran pantallazo de lo que tenía que ver entonces con la diferenciación de lo que son las adicciones químicas de las adicciones tecnológicas. Hablamos de los diferentes parámetros entonces que teníamos que tener en cuenta a la hora de hablar de adicciones que tienen que ver con lo conductual, o sea que son adicciones tecnológicas que afectan la conducta de la persona. Hablamos también de lo que tenía que ver con los riesgos, tanto físicos como psicosociales, que teníamos que estar atentos a que estos no se nos vayan de control. Pero vamos a ver ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar un poco de cómo podría ser el uso responsable de la tecnología. Y en este sentido, a mí me gustaría que, si bien yo sé que es un público diverso el que está escuchando, me gustaría hacer énfasis en los papás, en las mamás, en educadores, en abuelas, en personas que pueden ser de influencia en el lugar donde estén, no solamente en su lugar laboral, sino también de influencia para que esto pueda ser un efecto multiplicador. Miren, lo que tiene de bueno este tipo de conferencias es que uno las puede escuchar, las puede adoptar y después las puede replicar. A ver, esta información no es información de una sola persona. Ustedes siéntanse en la libertad y en realidad a mí me alegraría que ustedes transmitan estos conocimientos a quienes les rodeen, porque es la forma que tenemos de hacer justamente este efecto multiplicador, de que bueno, yo lo recibí, lo comparto y el otro lo recibió y lo vuelve a compartir. Cuando hablamos del uso responsable de la tecnología, y acá estamos hablando de la profilaxis, de la prevención, entonces, en caso de que tengamos que enseñar en cuanto a la tecnología, vamos a estar hablando de una regla que se llama 36912. Esta regla de 36912 tiene que ver con edades cronológicas, o sea, con la edad del desarrollo, empezando desde los 3 años hasta los 12. Y de ahí después vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuál sería entonces el uso responsable de la tecnología? Siguiendo esta regla 36912, y antes de exponerla, quiero decir de que estamos hablando de parámetros generales. Tampoco estamos ni acusando ni diciendo de que es hasta acá y es literal, es hasta el día que cumple y si se pasó unos días no sirve, no. Esto es para que tengamos a grandes rasgos un lineamiento al cual seguir. Antes de los 3 años, evitar las pantallas y fomentar los juegos clásicos infantiles. ¿Sí? Esto es lo conveniente, lo recomendable, que antes de los 3 años podamos evitar entonces las pantallas, o por lo menos lo que tiene que ver con la exposición directa en una frecuencia alta a lo que tiene que ver con las pantallas. Seguimos, antes de los 6 años, evitar los videojuegos. Y cuando estos captan su atención, porque los videojuegos, el objetivo que tienen es captar la atención entonces del niño, lo hacen en detrimento de otras actividades. Una vez que lo enganchó ese juego, entonces deja las otras actividades. Por eso la recomendación es evitar los videojuegos antes de los 6 años. Antes de los 9 años, evitar el uso de Internet a no ser acompañado de los padres. Y en este sentido hay reglas que son importantes en lo que tiene que ver con el uso de Internet. Todo lo que se escribe puede caer en el dominio público y esto, adultos, lo tenemos que saber y tenemos que cuidar, que preservar la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes en este sentido, ¿sí? Antes de los 9 años, no permitirles entonces que entren a Internet a no ser acompañados. Y en este sentido yo quiero ser bien gráfica. Y pongo siempre el mismo ejemplo porque realmente ayuda a que podamos hacer un clic en este sentido. ¿Acaso un papá, una mamá, un tío, un abuelo deja a su hijo o a su nieto o a su sobrino o a su alumno de escuela
a los 7, 8 años en plena Plaza Libertad? Que cruce solo, que se maneje. No, ¿verdad? Por lo menos háganme una seña, que alguien me haga una seña si interactúo con alguien. Ahí Julia me está diciendo que no, Marcela me está diciendo que no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos daría inseguridad. No las voy a hacer hablar porque están todos muteados. Nos daría inseguridad porque corre riesgo, porque se lo puede llevar a alguien que no conoce, porque se puede confundir con los semáforos y cruza mal, entonces puede tener un accidente, ¿verdad? Por todos esos motivos o por otros, no los dejaríamos entonces a los niños menores de 9 años que estén en esa situación. Sin embargo, la mayoría de los adultos no se cuestiona que sus hijos naveguen solos en Internet antes de los 9 años. Situación muchísimo más peligrosa que dejarlo en la Plaza de la Bandera. ¿Por qué? Porque está expuesto a peligros muchísimos más grandes que los reales que nosotros podemos ver en una plaza. Entonces, si bien no haríamos una cosa, por favor, tampoco hagamos la otra. Seamos conscientes del riesgo que tiene que nuestros niños y nuestras niñas puedan acceder a Internet en forma libre y sin control ninguno. Todo lo que se sube a Internet, estábamos en las reglas importantes, y yo hice un paréntesis en lo que tenía que ver con lo de la plaza y el uso del Internet. Todo lo que se sube a Internet queda para siempre, y casi es imposible borrarlo, o sea, es de dominio público. ¿Sí? Al igual que el anterior, y tampoco se puede bajar. Y a esto nos referimos cuando quizás sin querer se suben datos, información, publicaciones, fotografías que queden en ese espacio. No todo lo que se encuentra allí es verdad, entonces muchas veces hay que buscar otras fuentes o buscar fuentes confiables, que yo pueda saber de que es un paper, que es un artículo, que está científicamente avalado, o que lo busqué en un Google académico, que sé que tiene otro respaldo. Entonces, estas reglas son muy importantes para el uso del Internet. Todo lo que se escribe puede quedar en el dominio público, es muy difícil borrar lo que allí se publica, y no todo lo que allí se encuentra entonces es cierto. ¿Qué queremos decir con todo esto? Prestemos atención a la exposición de nuestros niños, de las niñas y de nuestros adolescentes en cuanto al uso del Internet antes de los 9 años. Antes de los... Puede entrar solo, está bien, incluso hoy por hoy todo lo que tiene que ver con el sistema educativo también los hace llevarse a entrar en lo que tiene que ver con el mundo del Internet, y usar el celular, o sea, también está bien, ¿no? Según las reglas y las normas de cada núcleo familiar que entre a Internet, que tenga un celular, pero con reglas y normas que sean firmes y claras con sus controles correspondientes. ¿Saben qué? Me he cansado de escuchar a mamás y a papás decir, una vez que entra el deseo, entonces le damos el celular, las llaves de casa y ya tiene que empezar a moverse por sí solo. Esto lo adjudicamos más o menos a los 12 años, ¿verdad? A la edad que inician entonces la etapa secundaria. Ahora, no todos los chicos maduran de la misma manera. Hay niños que en 6º año de escuela ya tienen un celular y pueden tener la llave de su domicilio. Y hay otros que pasan a 2º de liceo y aún no están preparados para esto. El cambio de la escolaridad a la etapa liceal no significa que nuestro hijo o nuestra hija esté preparado para eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? ¿A qué grado pasó o cuál es la madurez emocional y del desarrollo propio de este niño o de esta niña que lo hace entonces estar capacitado para poder tener determinadas responsabilidades? Entonces, en este sentido, si bien la recomendación es que ya puede hacer un uso un poco más personal de lo que es el Internet y de lo que son los teléfonos y demás, que puedan haber normas y límites claros. Los hijos lo necesitan, nuestros alumnos lo necesitan, los nietos, los sobrinos, ellos están necesitando que realmente nosotros tengamos normas y límites claros y tengamos los controles correspondientes. No es que te doy el aparato, entonces vos hacé lo que quieras.
El adulto, es el adulto responsable, tiene que estar ahí, pero no como ese control absorbente, qué miraste, qué hiciste, a quién llamaste, cómo te pusiste, qué le dijiste, sino ese control que pueda lograr esa empatía con ese hijo, o con ese alumno, o con quien tengamos a cargo, para que pueda haber entonces ese ida y vuelta y no dejarlo desamparado en lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Por qué? Porque después aparecen los otros problemas. Cuando nosotros ponemos total control de estas tecnologías en las manos de los chicos, es que después se revierte y la tecnología los empieza a controlar a ellos. Entonces, no es que ahora a los 12 años le voy a empezar a controlar lo que antes no le controlaba. Esto tiene que ser algo paulatino para poder llegar entonces a la edad de la adolescencia, que es donde más se dificulta. ¿Por qué? Porque el adolescente lo que busca es la se trata de individualizar, no me salía la palabra. Entonces, se trata de individualizar y lo que quiere hacer es crear una dependencia con sus padres o con los adultos que tenga a cargo. Entonces, en ese momento es donde el adulto se da cuenta que tiene que estar sobre ese adolescente y ahí es donde se genera el conflicto. Por eso es que el cuidado tiene que ser paulatino desde la niñez y en la adolescencia lo que se tiene que hacer es ir aflojando y ajustando la cuerda según la madurez, la capacidad y la necesidad entonces que tenga ese adolescente. ¿Qué pasa a partir de los 12 años, de los 12 a los 18, por poner una edad, porque a los 18 ya pasa a ser adulto y bueno, deja la minoría de edad y demás? Los padres ceden los controles, porque llega un momento que los padres no pueden estar todo el tiempo allí presentes. Ceden los controles y también las reglas en función, y esto es muy importante, siempre en función del comportamiento del adolescente. ¿Para qué? Para poder prepararlo para la vida adulta. Porque acá también tenemos un tema cuando los controles siguen siendo muy excesivos cuando la edad avanza. ¿Por qué tenemos un problema? Porque no le estamos permitiendo crear sus propias herramientas para la vida adulta. Y los niños tienen que tener raíces profundas, pero alas muy grandes. Y para eso los adultos tenemos que ayudarles a que esas raíces puedan ser bien profundas, que tengan de dónde agarrarse, pero también ayudarle a crear alas que los ayuden a volar más alto tal vez de lo que nosotros volamos. Entonces, una vez visto esta regla 3, 6, 9 y 12, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las reglas básicas para la familia. Cuando hablamos de reglas básicas, hablamos de algunos componentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar con menores en nuestra casa y también cuando se refiere a los adultos que pertenecen a ese núcleo familiar, porque no se olviden de que los niños y los adolescentes están en este constante chequeo de qué es lo que me dicen y qué es lo que hace el adulto. Entonces, en este sentido, si bien son reglas básicas para la familia que entendemos la tienen que poner los adultos referentes y los niños las tienen que cumplir, también es cierto de que nosotros como adultos tenemos que tener la capacidad de este autocontrol y de poder dar el ejemplo, no solamente con nuestras palabras, porque quienes nos rodean incorporan más nuestros hechos que lo que decimos verbalmente. Entonces, en este sentido es importante que también nuestra conducta pueda estar acorde a lo que nosotros estamos planificando. ¿Cuáles son entonces algunas de estas reglas básicas para la familia? Asegurarse de que no pasen mucho tiempo delante del ordenador, tablet, smartphone, videoconsola de juegos, lo que sea. Asegurarse de que no pasen mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo? Esa es la gran pregunta. El tiempo que se considere necesario para la recreación en este sentido y que no altere las otras funciones que tienen que ver con la dinámica familiar. ¿Sí? Entonces, asegurarse que no pasen mucho tiempo delante de esto. Las personas y no las computadoras deberían ser sus amigos.
fomentar lo que tiene que ver la amistad física y real, no solamente la virtual, ¿sí? Y en este sentido yo quiero hacer un paréntesis. En todo el tiempo anterior que pasamos el año pasado de cuarentena, la realidad es que la virtualidad mantuvo las amistades, porque las mantuvo a distancia. Pero en este sentido tenemos que entender de que ese fue un paréntesis en la vida de todos a nivel mundial, pero el fomentar la amistad física es nuestra responsabilidad. Si bien pueden haber excepciones, lo que nos nutre es el otro, la mirada, el abrazo, el estar, el compartir, desde otro lugar y no solo de la virtualidad. El computador que esté en una sala en común y no en el dormitorio o no en el lugar encerrado y que sea uso exclusivo entonces de ese niño, niña o adolescente. Pactar límites en el uso y en los espacios. Y esto tiene que estar claro y tiene que ser claro, ¿sí? Si yo pauto límites, no es que se me ocurre llegar a mi casa y digo, bueno, listo, a partir de mañana entonces se usa solamente 10 minutos el videojuego. No, no es eso. Es poder acordar, llegar a un mutuo acuerdo, entonces, en la puesta de límites. Aprender lo suficiente sobre computadoras para poder disfrutar con ellos. Esto es algo esencial. Esto de que yo no entiendo nada y de que no sé ni lo que hace con la computadora, no es un buen discurso de parte del adulto. El adulto lo que tiene que estar es ayornado en lo que son las tecnologías. Y de última, pedirle a los más jóvenes que nos enseñen en cuanto a esto y poder saber cuáles son las aplicaciones, qué función tienen, para qué las usan, cuáles son las más usadas, cuáles son con las que ellos se sienten más cómodos. Conocer a qué lugares de las redes tiene acceso. Esto de que, no sabía que se creó un blog, un Instagram, que tiene Facebook, que mintió en la edad para poder ingresar. Como adultos tenemos entonces que conocer los lugares de las redes a los que tienen acceso. Averiguar y comentar con ellos lo que les gusta. Hacernos partícipes de esto. ¿Qué te gustó? ¿Qué estabas mirando? Mostrame ese videíto. Qué divertido. Mira, este tiene un lenguaje que no es tan apropiado. ¿Qué te parece si buscas por otro video que te ayude o que te enseñe en otras cosas? Ayudar a encontrar el equilibrio entre la tecnología y otras actividades. Y esto es sumamente importante. Tiene que haber un equilibrio. Cuando hablamos de que hay una homeostasis, de que hay equilibrio, entonces ahí estamos hablando de una buena salud, ¿sí? Entonces, si pasa 2 horas en la tecnología, pero también juega 2 horas al fútbol, está fantástico. Encontramos un equilibrio. No es solamente una cosa la que está alimentando a ese niño o a esa niña, o al adulto también. Comprobar si tiene página web o blog, estar atentos en ese sentido. Conocer a sus amigos online, al igual que conocemos a los amigos en la vida real. O las mamás, papás o abuelas que me están escuchando, antes de dejar que sus hijos vayan a algún lugar, no dicen, ¿y quién va a estar? ¿Va a estar la mamá? Y yo conozco a la mamá, ¿y ese niño quién es? Sí, es Marcos. Sí, yo lo conozco a Marcos porque vino a tu cumpleaños. Sin embargo, a los amigos por las redes no nos tomamos el mismo trabajo de conocerlos. Y nunca sabemos quién puede estar como amigo o como amiga de nuestros hijos o de nuestros nietos, sobrinos, lo vuelvo a repetir, digo hijos en forma genérica, del otro lado, entonces, del computador o del teléfono o del aparato tecnológico que sea, ¿sí? Entonces, interiorizarnos en este sentido. Advertir que la gente puede ser quien no parece ser. Y esto es responsabilidad nuestra poder advertirlo. El niño no tiene por qué saber que puede existir un engaño en este sentido. Nosotros, sin infundir miedo y temor, tenemos que advertir en este sentido. Enseñar a ejercitar el juicio en el ciberespacio al igual que en la calle. Esto significa de que no porque estoy delante de un aparato tecnológico puedo decir o hacer lo que quiera, ¿sí? Sino que yo me tengo que comportar entonces de la misma manera que me comporto en la vida real, porque si no parece que estuviera teniendo una vida paralela. Yo soy una persona en la vida real
y después cuando estoy en la tecnología me transformo, se transforma mi vocabulario, se transforma mi humor, se transforman y se alteran entonces mis conductas. En este sentido, para las reglas básicas para la familia, lo que tenemos que tratar de hacer es negociar y ponerlas, esa negociación y ponerlas en un lugar que sea visible, y visible para todos. ¿Por qué visible para todos? Porque cuando todos tenemos acceso a esas reglas, entonces hay un dicho que dice, el que avisa no traiciona, ¿verdad? Bueno, entonces cuando se queda avisado, cuando se queda pautado, queda en un lugar visible, no hay chance de error. Nos podremos ir, venir un poquito del lugar, pero sabemos que allí lo tenemos para. ¿Cuál es el rol de los padres o de los adultos a cargos en este tema? Cosa muy importante, aspecto fundamental en lo que son las nuevas generaciones. Primero que nada, enseñar con el ejemplo, algo de lo que ya estuvimos hablando. Enseñar con nuestra propia conducta. Crear costumbres y hábitos de buen uso de la tecnología. Pero esto lo tenemos que manifestar nosotros también. Yo, así como le enseño al niño a cepillarse los dientes, también le enseño a crear buenos hábitos y buen uso de lo que es la tecnología. ¿Por qué? Porque esto es algo que vino para quedarse. La tecnología no va a retroceder. Recuerdan que al principio de la conferencia dijimos de que esto iba a pasos agigantados, o sea, no nos da tiempo a conocer las nuevas cosas tecnológicas cuando ya aparecen otras nuevas. Entonces, como esto llegó para quedarse, yo tengo que tratar de pensar en forma clara y decir, bueno, yo tengo que educar en este sentido también, no me puedo negar a educar en este aspecto. Entonces, así como creo costumbres y hábitos de buen uso en otros aspectos, también lo tengo que hacer con la tecnología. Orientar en forma positiva a los hijos frente al mal uso de la tecnología y los riesgos que esto conlleva. No alcanza con que a los 15 años le diga, pero mirá que tenés este riesgo y este riesgo. Porque por momentos ya está. Yo no quiero quitar esperanzas en este sentido, porque siempre hay una nueva oportunidad. Pero cuando antes empecemos en lo que tiene que ver con el orientar en forma positiva, antes vamos a lograr mejores resultados. Por último, me gustaría nombrar 3 aspectos a considerar en el rol de los padres o de los adultos a cargo de este tema. Primero que nada, incrementar la capacidad de ponerse en la situación de cada uno de nuestros hijos. Y esto abre a otro abanico grande de situaciones, donde la generación nativo-digital es la que tiene que ser enseñada por los inmigrantes digitales que somos nosotros. Nosotros como adultos no conocemos tanto de la tecnología, sin embargo, tenemos entonces que tener la capacidad de incrementar nuestro rol de ponernos en el lugar de ellos. No es fácil, porque no tenemos las mismas herramientas tecnológicas y no conocemos lo mismo de tecnología que conocen ellos. Sin embargo, tenemos que incrementar esta capacidad de ponernos en el lugar de ellos, lo que llamamos empatía. Acá también tenemos que ser empáticos y entender de que esta generación nació con la tecnología. Entonces no lo puedo negar. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de posicionarme yo desde un lugar de entender la situación y accionarme en el tema. No solo tengo que incrementar mi capacidad de ponerme en la situación de ellos, sino que tengo que intentar que la tecnología no ocupe el rol de la familia, sino que ayude a mejorarlo. Y esto significa de que en vez de verlo como un gran enemigo, yo lo pueda incorporar en lo que tiene que ver con mi rutina familiar. Podemos jugar desde la tecnología, pero todos juntos en familia. Podemos aprender desde la tecnología, pero todos juntos en familia. No tenemos por qué verlo como una amenaza, porque también sirve para cosas muy positivas. Sin embargo, para esto tenemos que intentar entonces como adultos de que la tecnología no ocupe el rol entonces que tiene la familia, pero que sí ayude a mejorar la interacción familiar. Y por otro lado, y por último,
educar el uso responsable, informando los riesgos y entendiendo de que los valores no se enseñan, se transmiten, y uno de los agentes transmisores de estos valores es la familia. Esta familia que estaba desde el principio en la creación y en los planes de Dios. Entonces, educar desde la familia en un uso responsable, informando entonces cuáles son los riesgos que tienen, cuáles son las cosas positivas que tienen, y entendiendo de que a partir de nuestra conducta entonces vamos a ser quienes transmitamos estos agentes positivos o negativos de lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Fuimos en forma muy rápida, haciendo un pantallazo muy general, no pudimos ahondar en temas específicos, pero yo entiendo de que tal vez a través de preguntas hayan algunas cosas que se puedan ir aclarando en lo que tiene que ver con todos estos temas que estuvimos tratando. Así que, sin más, yo dejo el lugar para preguntas, que tengo entendido que Magdalena es quien las va a llevar adelante. Así que estoy a la orden para contestar cualquier inquietud. Bueno, muchísimas gracias. Muy claro, excelente exposición. La primera pregunta es de Julia y dice, ¿cuándo se habla de la privacidad de ellos? Supongo que de los chicos. Privacidad. ¿De la privacidad en qué sentido? ¿De lo que yo no puedo ver como adulto? No sé si Julia puede ampliar la pregunta. Capaz que por escrito, porque a veces cuesta un poquito desmutear. A ver. Sí. Buenas noches. Primero agradecer por lo interesante e importante lo que estamos escuchando. Y hablo de privacidad porque siempre se habla de que el niño tiene que tener privacidad. O sea, es el común que lo dicen en cuanto a sus cosas, y muchos de ellos se llevan la computadora, como dice, en la pieza, y bueno, están solos y para el manejo y el uso privado, no sé. Gracias, Julia, por la pregunta, porque sin duda, yo siempre digo que la pregunta de uno puede aclarar las dudas de muchos, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de la regla 36912, ahí como que tratamos de dejar en claro lo que tenía que ver con la privacidad. Si bien el niño tiene todo derecho a la privacidad, y cuando hablamos de privacidad es cuando aparece el pudor en la vida del niño, ¿verdad? Y yo siempre digo, bendito pudor que aparece y dice, no, hasta ayer podías entrar conmigo, pero hoy no. Entonces allí es donde nosotros nos damos cuenta de que el niño va madurando en este sentido. Cuando hablamos de la tecnología, un niño de 6 años no tiene por qué tener privacidad con la tecnología. O sea, ¿qué es lo que no le puede mostrar al adulto? A ese adulto que es un adulto confiable, ¿no?, en su vida y que forma parte de su núcleo familiar, y hablamos de una familia en términos normativos, ¿sí? No tendrían que haber cosas que el niño tendría que ocultar en este sentido. Por eso, el generar esta red de confianza entre lo que el niño mira y que el adulto también esté al tanto. No fomentemos la intimidad en lo que tiene que ver con la tecnología de los niños, porque así es como se empiezan a ver después las betas que llegan a la adolescencia, y es donde casi siempre tiene el clímax de las situaciones que son más que nada patológicas o que no está dentro de lo esperable entonces para el uso de la tecnología. Así que en ese sentido no fomentemos la intimidad. Cuando hablamos de las reglas básicas, hablamos de que tanto sea cualquier dispositivo que esté al alcance de todos, ¿sí? No sé si contesta la pregunta, pero básicamente pasa por ahí. Bien, muy bien. De Andrea. Buenas noches, sumamente interesante el tema. En relación a las similitudes con las adicciones químicas mencionadas al inicio, los factores son saliencia, cambios de humor, tolerancia, los cuales forman un síndrome de abstinencia. ¿Es así? Gracias.
Gracias por la pregunta, Andrea. No, lo que hablábamos en ese momento eran parámetros que tenían como una homogeneidad con una adicción química y una adicción conductual. El síndrome de abstinencia es uno de los parámetros. No significa que la saliencia, los cambios de humor, la tolerancia configuren después un síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se da cuando hay un corte abrupto en esta conducta, que trae obviamente un malestar y todo lo que dijimos, ¿no? Ese sentimiento de malestar tanto físico, emocional, psicológico y social. Bien, por ahora no hay más preguntas. Creo que fue muy claro. Perfecto, ahora sí entendí, nos dice Andrea. Bárbaro. Bien, bárbaro, Andrea. Bien que quedó claro entonces. Bien. Julia está levantando la mano. ¿Podés escribir o me quiere hablar? Julie, ¿la podés desmutar? Me queda una Estoy duda. solicitando. Si bien la licenciada habló de los 3, 6, 9 y 12, esa regla, ¿qué pasa con los 18 o con la edad adulta? Cuando ya no puede controlar el padre. Bueno, justamente, Julia, cuando hablamos de los 12 a los 18 y demás, ¿no? Llega un momento donde ya no tenemos control, ¿no? A partir de la edad adulta, de lo que hace esa persona que todavía quizás convive en ese núcleo familiar. Cuando es así, entonces el pedido de ayuda tiene que ser inminente, porque no tenemos esa forma de graduarle, no podemos sacarle la computadora a un chico de 25 años. O sea, va a buscar otras formas de poder acceder a la tecnología. Entonces, si como adultos estamos viendo de que un adulto, o sea, otro adulto, otro par a mí, está teniendo este tipo de conductas, bueno, tratar de acercarnos con empatía, tratar de concientizar acerca de la problemática y en caso de no poder hacerlo desde nuestro lugar, buscar una ayuda al respecto. Por eso mencionábamos que desde antes que comencemos con la educación en este sentido, mejores resultados vamos a poder lograr en la vida adulta. Sí, ahora conozco muchas mamás que son solteras, mamás solas y que tienen 3 o 4 hermanitos, y muchas veces tienen que hacer la tarea ellos mismos. Entonces la mamá les da el internet y trabajan solo como pueden, y sin querer abren cualquier página. No sé si habrá algún tipo de filtro o alguna recomendación de cómo cuidar para que no puedan ingresar estos chicos cuando solo están haciendo la tarea. Mira, Julia, esto que tú acabas de decir es muy interesante porque me da pie a poder aclarar una de las cosas que no pude mencionar. Los niños son niños y se equivocan también en el uso de la tecnología, así como nos equivocamos todos. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas que son accidentales, o sea, que son por error, es la oportunidad para enseñar de parte del adulto. Yo entiendo que hayan mamás que tengan que cumplir el rol de mamá, de papá, cocinar, atender los hijos, estar en todos los detalles, y eso no es fácil, y eso se reconoce y se entiende. Ahora, si eso fue accidental, es una excelente oportunidad para que la mamá o quien esté a cargo enseñe acerca del tema. Y diga, bueno, ¿viste que fuiste para ahí? Bueno, para ahí no hay que volver a ir. ¿Por qué? Porque eso no te hace bien. Así como lo cuidamos de que no meta los dedos en el enchufe, por dar un ejemplo que todos conocemos, también lo cuidamos de esto otro. Y para eso nos tenemos que tomar el tiempo necesario para poder entonces acompañar en lo que tiene que ver con el enseñar los riesgos que tiene también el Internet o lo que tenga que ver con lo tecnológico. Aceptemos que los niños se equivoquen. Es parte, el equivocarse es parte. Pero donde está el error, entonces ahí está el adulto referente que ayuda
a que ese error no se vuelva a cometer. Bien. Bueno, muy bien. No, pero no me dijo los filtros. Aquí hay otra. Yo quisiera saber bien a qué edad se puede poner a un niño a jugar a los videojuegos. Creo que tú ya lo dijiste, pero... Sí, cuando hablamos de la regla 3, 6, 9, 12, dijimos de que antes de los 3 preferentemente no, ¿verdad? Después también mencionamos que antes de los 3 no pantallas, antes de los 6 evitar los videojuegos, y bueno, antes de los 9 es como que está el acceso. Hoy por hoy podemos decir de que a los 6, 7 años ya están jugando a eso, ¿no? A los videojuegos. También en esto de que de los videojuegos no está solamente el hecho de que juegue. Quiero dejar bien en clara la edad, ¿no? En los parámetros que hablamos, podríamos decir que a partir de los 6, 7 años, esto se podría introducir. En cuanto al tipo de juego, esa es otra cuestión, ¿no? Porque digo, no es solamente que juegue o que no juegue, sino ver a qué juega y cuál es el contenido del juego. Si es muy violento, si es muy agresivo, si tiene que ver con figuras que no están acordes para su edad, ¿no? Bueno, eso lo van a evaluar los adultos referentes. Bueno, nos responde bien de bien, no había entendido la edad, perfecto. Bien. Bien, por ahora no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, es evidente que fuiste muy clara en todo. Te agradecemos nuevamente, Jenny, por tu tiempo, por la excelencia que siempre nos das, tan claro. Bueno, mucho para pensar nosotros como adultos, ¿no? El desafío fue para nosotros los abuelos, los tíos, los padres, los docentes, ¿sí? Poder poner y guiar a nuestros niños y adolescentes. ¿Sabés qué, Magdalena? Yo quisiera terminar con una visión esperanzadora, ¿no? Acá no estamos frente a un pozo del cual no podemos salir, sino que nos tenemos que posicionar en un túnel en el que por momentos esta adicción puede estar en la oscuridad, pero en la visión esperanzadora es saber de que de esto podemos tener una salida. Y que si ponemos en práctica herramientas concretas en el momento y en la forma adecuada, no tenemos por qué caer en este tipo de situaciones. Lo que tratamos de hacer con esto es prevenir, decir, bueno, cuidado, ojo, miren por acá, miren por allá, estén atentos, ¿sí? Es un gran desafío, pero también que este gran desafío lo podamos mirar con esperanza, con el hecho de saber realmente de que en el futuro las cosas van a estar bien, y que eso depende grandemente del trabajo que hoy por hoy estemos haciendo. Así que muchísimas gracias y los aliento a todos a poder seguir con esta hermosa tarea de ser padres, educadores, estar en medio de lo que es la niñez y la adolescencia, porque sin duda que vale la pena. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches, Jenny. Nosotros les damos las buenas noches en nombre de siempre. Les invitamos para el próximo taller, el 8 de abril, que va a ser Prevención en Conducta Suicida, ¿sí? A cargo de Federico Rodríguez y de Roger Villanueva. Le vamos a dar el descanso en Semana Santa, pero luego nos reencontramos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar y gracias nuevamente, Jenny. Hasta pronto. Hasta pronto, nos estamos viendo.